La fundación de los secularistas. Hace años leí el Manifiesto Humanista, pero hasta hace poco había olvidado que era un documento marxista y globalista. La versión oficial fue escrita en 1933, pero aquí cito la segunda versión de 1973 editada por Edwin H. Wilson y Paul Kurz. Muchos consideran a Kurz como el padre del humanismo secular. Como era de esperar, el documento niega el sobrenaturalismo en todas sus formas. Las promesas de salvación inmortal o el miedo al castigo eterno son ilusorias y perjudiciales. Cierro comillas. La especie humana es, abro comillas, una emergencia de fuerzas evolutivas naturales, cierro comillas, y no hay evidencia creíble de que la vida sobreviva a la muerte del cuerpo. Se considera que el universo es autoexistente. El manifiesto humanista aboga firmemente por el globalismo. Cito: lamentamos la división de la humanidad por motivos nacionalistas. Hemos llegado a un punto de inflexión en la historia humana donde la mejor opción es trascender los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial. Por lo tanto, buscamos el desarrollo de un sistema de ley mundial y un orden mundial basado en el gobierno federal transnacional. Fin de la cita. Conectado a esto está la cooperación en relación con el cambio climático. Abro comillas. El planeta Tierra debe considerarse un ecosistema único. Es la obligación moral de las naciones desarrolladas proporcionar asistencia técnica, agrícola, médica y económica masiva a las partes en desarrollo del globo. Cierro comillas. Entonces, un país como Estados Unidos debe proporcionar una asistencia masiva a otros países para combatir el cambio climático. El objetivo del globalismo es la ciudadanía mundial, para que se pueda fomentar la libertad universal y los derechos humanos para toda la humanidad. Los humanistas argumentan que las economías de los países deben estar entrelazadas para que se puedan lograr estos objetivos. El artículo 14 del documento original de 1933 dice sencillamente, abro comillas, los humanistas exigen una vida compartida con un mundo compartido, cierro comillas. Reflexione sobre eso por un momento. Tenga en cuenta que a los ojos de los secularistas radicales, aquellos que adquieren riqueza lo hacen a expensas de los pobres y la justicia social requiere que su riqueza sea redistribuida. Y si se piensa a nivel global, supuestamente, Estados Unidos se ha enriquecido en detrimento de otros países. Así, para ellos, Estados Unidos le debe al resto del mundo. ¿Cómo redistribuir mejor esa riqueza sino dando a otros países los recursos para luchar contra el cambio climático? No es de extrañar que el patriotismo deba ser renunciado. No se puede lograr una agenda globalista mientras el excepcionalismo estadounidense esté vivo y coleando. Quizás ahora entendamos por qué los secularistas ven la bandera de Estados Unidos como un símbolo de racismo, opresión, privilegio blanco, nacionalismo corrosivo y capitalismo. En una ciudad de Minnesota se intentó prohibir el juramento de lealtad a la bandera porque fomentaba el patriotismo y es demasiado doloroso para las minorías. En Australia, algunos musulmanes dicen que cantar el himno nacional es nada menos que una, entre comillas, asimilación forzada. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que escuchemos eso y que Estados Unidos deba ser arruinado? Para superar estos obstáculos al globalismo, los humanistas promueven lo que equivale a fronteras abiertas
porque para ellos incluso el concepto de ciudadanía nacional debe ser erradicado. Tener una frontera segura y controlada no es propicio para el desarrollo de la humanidad mundial. Por eso los humanistas anhelan un mundo sin fronteras. El logro de fronteras abiertas avanza dos de los objetivos más apreciados de los humanistas. El primero es que la presencia de millones de personas de diferentes países eventualmente contrarrestará la influencia continua de la cultura blanca y supuestamente racista que ha dominado a Estados Unidos desde su fundación. Un segundo beneficio de la inmigración no controlada es que millones de personas terminarán siendo dependientes del gobierno, un gran beneficio para aquellos que luchan por un Estado socialista. Como veremos en el capítulo más adelante, el socialismo solo puede avanzar mediante la dependencia del gobierno, al darles vivienda gratuita, atención médica gratuita y otros beneficios todos gratuitos a todos los que crucen nuestras fronteras. Esas personas siempre votarán por ese partido político que prometa más incentivos gubernamentales. Y todo esto se vende bajo las banderas de la compasión y de la justicia. Por supuesto, como podríamos esperar, prácticamente no se dice nada sobre las pandillas, las drogas, la trata de personas, los delincuentes que utilizan las fronteras abiertas para ingresar a nuestro país, etc. Sin un control fronterizo como disuasivo con penas severas, nos encontramos siendo anfitriones de personas que se aprovechan de nuestra amabilidad. A cambio, los delincuentes que cruzan ilegalmente a nuestro país perpetúan el crimen y son parásitos de nuestra civilización y dañan la reputación de los inmigrantes legales, trabajadores y honrados que son bienvenidos y a quienes acogemos con gusto en Estados Unidos. Una política sensata de inmigración legal es más que necesaria. Para una discusión más detallada sobre la inmigración, más adelante hablaremos de esto en el capítulo Islam, inmigración y la Iglesia. Como nota al margen, rechazo la idea de que aquellos de nosotros que creemos en fronteras seguras somos racistas y carezcamos de compasión. Recibimos con gusto a la madre que viene a nosotros con un bebé en brazos, a diferencia de los fanáticos de las fronteras abiertas que están decididos a pintarnos como indiferentes. Ojalá pudiéramos acoger a todas las madres y niños desesperados del mundo, aunque esto es imposible. Pero sin un control fronterizo aplicado hemos perdido de facto nuestro país. Las consecuencias a largo plazo son devastadoras. Pero aquí estamos. Nuestra vocación y privilegio es representar a Cristo en este momento tan turbulento de la historia. Aprendiendo de la historia. Preguntas difíciles, respuestas no tan fáciles. ¿Qué hacemos como cristianos cuando la historia de nuestro país está siendo reescrita o incluso borrada? ¿Y cómo respondemos cuando el terreno cultural bajo nuestros pies está cambiando? Nuestra llamada y privilegio es representar a Cristo en este momento tan turbulento de la historia. Nos enfrentamos a preguntas como: ¿confrontaremos honestamente nuestro pasado? ¿O solo reaccionaremos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Seguiremos teniendo libertad o seremos presionados para ceder ante las demandas imposibles de los radicales? ¿Qué tipo de país queremos que hereden nuestros hijos y nietos? ¿Seguirá siendo Estados Unidos un faro de esperanza y libertad para el mundo? Permítanme parafrasear el comentario de Arthur Schlesinger de que si una persona pierde su memoria no sabe quién es. Cuando una nación pierde su historia se convierte en lo que la gente dice que es. Y usualmente las voces más fuertes y enojadas ganan. Este no es un momento para negar las partes negativas de nuestra historia y pintar un cuadro que ignore los pecados y el racismo del pasado. Podemos aprender de la historia sin necesidad de destruirla.
América ha demostrado estar dispuesta a aprender de su historia siempre. ¿Cuántos niños recibirán una mejor educación en nuestras escuelas porque las tiendas han sido saqueadas y los monumentos destruidos? ¿Cómo se abordará mejor la adicción a las drogas que, que mata a más de 70,000 personas cada año al eliminar las estatuas confederadas en la capital de nuestra nación como propuso uno de nuestros líderes congresistas? Estos monumentos son parte de nuestra historia y deben servir como oportunidad de enseñanza que nos advierten e instruyen tanto lo bueno como lo malo. También debemos hacer algunas preguntas a los radicales. ¿Cómo mantendremos el crimen bajo control si desafiamos a la policía? Esta no es una pregunta teórica. Aquí hay un titular. Fin de semana mortal en Seattle, Chicago, Minneapolis, mientras que la ciudad de New York informa un aumento en los tiroteos. El artículo continúa diciendo, cito, las principales ciudades de los Estados Unidos reportaron fines de semana sangrientos en medio de llamados crecientes para desfinanciar y disolver los departamentos de policía después de la muerte de George Floyd bajo custodia policial. Este fin de semana, 104 personas fueron baleadas en Chicago, 15 personas murieron. Cito, fin de la cita. Sí, por supuesto que debemos examinar a aquellos policías que han abusado de su poder y se han mostrado indignos de llevar su placa. Aquellos que han cometido crímenes deben ser procesados, pero la gran mayoría sale de sus hogares todos los días y arriesgan su vida para servir y proteger. Son nuestra última línea de defensa contra la anarquía. ¿Cómo llegamos a la idea de que las fuerzas policiales de todo el país son los verdaderos agentes de opresión, pero los anarquistas no lo son? El 31 de mayo del 2020, cuando las pandillas estaban saqueando tiendas y las empresas perdiendo millones de dólares en mercancías, Chicago experimentó su fin de semana más sangriento en 60 años. 18 personas fueron baleadas hasta la muerte en un periodo de 24 horas. ¿Tienen los radicales una solución para el creciente problema del crimen en las ciudades? ¿No importan todas las vidas negras? Estamos en crisis. Estados Unidos no puede seguir dando esperanza al mundo a menos que tengamos valores básicos compartidos. El tipo de libertad ordenada que disfrutamos solo puede mantenerse si los estadounidenses son en general un pueblo virtuoso. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, hablando a la primera brigada de la tercera división de la milicia de Massachusetts en 1798, advirtió sobre aquellos que asumen el lenguaje de la justicia y la moderación, mientras que practican la iniquidad y la extravagancia. Y termina con esta famosa declaración. Cito. La avaricia, la ambición, la venganza o la galantería romperían los cordones más fuertes de nuestra Constitución como una bandera, como una ballena atraviesa una red. Nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. El secularismo radical, acompañado de promesas ilusorias, siempre buscará eliminar la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión. Los hombres luchan por la libertad, dice D.H. Lawrence, y la ganan con duros golpes. Sus hijos, criados con facilidad, la dejan escapar de nuevo. Pobres tontos. Y sus nietos vuelven a ser esclavos. Cuando nos despedimos de la libertad, damos la bienvenida a la tiranía. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Deberíamos correr y escondernos?